Imaginen un lugar donde no existe el miedo, donde cada paso que das está rodeado de paz, y donde la naturaleza parece susurrar que todo está en perfecta armonía. Ese lugar es el jardín del Edén, un paraíso de belleza infinita, donde Adán y Eva, los primeros seres humanos, caminan libres entre la creación. Allí, los árboles se inclinan como en reverencia, el aire es puro y cada rincón parece hecho para el disfrute. En ese Edén no hay dolor ni sufrimiento, no existen preocupaciones, y el concepto de peligro es solo una sombra desconocida. Adán y Eva viven en una dicha perfecta, en plena libertad, o al menos eso parece. Pero en medio de esa libertad y abundancia, hay un solo límite, un punto de restricción, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque todos los árboles del Edén están a su disposición, este árbol permanece aparte, un recordatorio de que, incluso en el paraíso, la verdadera libertad no es absoluta. Es un símbolo de algo mayor, una señal de respeto hacia el orden y la estructura que sostienen ese mundo perfecto. En este Edén, la prohibición no se impone como un castigo, sino como una oportunidad de elegir, de vivir en equilibrio con el entorno, y sobre todo, de entender el poder que tienen las decisiones. Aquí, en la paz del jardín, Adán y Eva son libres, pero la pregunta sobre el significado de esa libertad está presente en el aire que respiran. ¿Qué significa realmente ser libre? ¿Y qué tan consciente es esa libertad cuando no hay límites? El árbol del conocimiento, tan bello y misterioso, marca la línea entre la obediencia y el desafío, entre la inocencia y la autoconciencia. Es como si el Edén mismo le susurrara que la libertad sin conciencia es solo una ilusión. Aunque Adán y Eva no lo saben aún, este árbol será el centro de una decisión que cambiará todo para ellos. En medio de ese Edén perfecto, donde todo parece tener un propósito, aparece una figura inesperada. Deslizándose entre los arbustos, con movimientos lentos y calculados, surge la serpiente. Su presencia contrasta con la pureza del entorno. No es un ser cualquiera, su voz es suave, casi un susurro, y sin embargo, encierra un misterio y una astucia que capturan la atención. La serpiente se acerca a Eva, quien hasta entonces ha disfrutado de la paz del jardín sin cuestionar los límites. Pero, al escuchar la voz de la serpiente, algo en ella empieza a despertar. ¿Por qué no pruebas de aquel árbol?, pregunta la serpiente, señalando el árbol del conocimiento del bien y del mal con una calma inquietante. ¿No te gustaría entender aquello que hasta ahora te ha sido oculto? La serpiente juega con la curiosidad de Eva, sembrando en ella una duda, un anhelo que hasta ese momento no había sentido. Es como si, de repente, ese límite que nunca había cuestionado comenzara a llamarla, a intrigarla. La serpiente sabe exactamente qué decir para despertar en Eva el deseo de lo prohibido, y cada palabra que pronuncia la envuelve más profundamente en esa idea. Es aquí donde la tentación toma forma. La serpiente representa ese impulso que todos hemos sentido, esa voz que nos susurra que tomemos un atajo, que desafiemos las reglas, que exploremos lo desconocido sin pensar en las posibles consecuencias. Eva, quien hasta ese momento había sido completamente libre en su inocencia, comienza a cuestionar su realidad. La serpiente no necesita decir mucho más, ha sembrado la semilla de la duda, de la tentación. Eva siente una atracción hacia ese fruto prohibido que nunca antes había sentido, y su mente se llena de preguntas y deseos. Está a punto de tomar una decisión que transformará su existencia, pero lo que aún no sabe es que este impulso de saber y de desafiar lo prohibido traerá consigo una conciencia que nunca podrá revertir. Y así, en el susurro de la serpiente, la curiosidad de Eva se convierte en tentación, y la tentación, en la antesala de una elección que la llevará a un despertar, uno que cambiará su vida y la de toda la humanidad. Con la voz de la serpiente resonando en su mente, Eva se encuentra ante el árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos fijos en el fruto prohibido, ahora más deseable que nunca. Las palabras de la serpiente siguen envolviendo su conciencia, y por primera vez, siente que una elección se cierne ante ella. Su mano tiembla mientras se acerca al fruto, y en ese instante, su mundo cambia. Toma el fruto y lo muerde, dejando que su sabor se impregne en ella. Es un acto tan simple, y sin embargo, en esa decisión, algo profundo se despierta en su interior, una chispa de autoconciencia, un despertar que jamás había experimentado. Apenas ha probado el fruto cuando nota una transformación en sí misma. Mira sus manos, su cuerpo, y por primera vez,
siente vergüenza, una sensación desconocida, como si una capa invisible de inocencia se hubiera desvanecido. Eva ya no es la misma, el conocimiento del bien y del mal ha surgido en su mente, y junto a él, una nueva comprensión de su propia vulnerabilidad. Este despertar no es solo el descubrimiento de una prohibición rota, sino el inicio de una conciencia que le revela que cada acción tiene un peso, una consecuencia que se refleja en su propio ser. En ese momento, Eva busca a Adán, y sin decir mucho, le ofrece el fruto. Adán, viendo el cambio en los ojos de Eva, siente la misma curiosidad y la misma atracción que la serpiente había despertado en ella. Él también toma el fruto y lo prueba. Al instante, ambos quedan expuestos ante su propia humanidad, ante el desnudo de sus emociones y su vulnerabilidad. Lo que antes era paz ahora se convierte en un cúmulo de sentimientos y preguntas. Se miran, y sus ojos reflejan un entendimiento compartido, han cruzado un umbral del cual ya no pueden regresar. En su decisión, han adquirido algo invaluable pero también pesado, la capacidad de ver el mundo con una nueva claridad, pero también de ver sus propios errores y debilidades. Así, con una sola elección, han pasado de la inocencia a la autoconciencia, del paraíso a la complejidad de lo humano. Lo que antes era un Edén perfecto ahora se convierte en el escenario de su propio aprendizaje. Adán y Eva están por enfrentarse a las consecuencias de esta elección, a un destino que exige responsabilidad y aceptación. La caída, aunque dolorosa, marca el comienzo de una vida donde el conocimiento y la conciencia serán su guía y su carga. Tras probar el fruto, Adán y Eva sienten el peso de su elección. Un cambio profundo ha ocurrido, no solo en ellos, sino en el Edén mismo, que ahora parece menos acogedor, como si el paraíso respondiera a su transformación interna. Entonces, Dios los confronta, y aunque su voz es firme, no está exenta de tristeza. Los llama, y al escucharlo, ambos sienten una mezcla de temor y vergüenza. Por primera vez, el rostro de Dios refleja para ellos una realidad que no habían conocido, la responsabilidad que implica la libertad. Dios les pregunta por qué han roto el único límite que les había impuesto. En ese momento, Adán y Eva intentan excusarse, señalando que fueron influenciados, que cedieron a la tentación, que no comprendieron del todo lo que hacían. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, saben que la decisión fue suya. Dios les hace ver que cada acto trae consigo consecuencias, y que, a partir de ahora, deberán asumirlas. El Edén, antes su hogar seguro, ha dejado de ser su lugar, pues el conocimiento que han adquirido demanda responsabilidad, un aprendizaje que solo pueden llevar a cabo fuera de esa paz inocente. Con amor pero también con justicia, Dios les anuncia su expulsión del jardín del Edén. La libertad de elegir y el conocimiento del bien y del mal traen consigo la pérdida de la inocencia, y con ella, la necesidad de enfrentarse a un mundo donde cada paso requiere esfuerzo. Al abandonar el Edén, Adán y Eva comienzan una vida donde el dolor, el trabajo y la responsabilidad son parte de su existencia. Deberán aprender a construir y sostener sus vidas, a trabajar la tierra para obtener sus frutos, a enfrentar la incertidumbre y a cargar con el peso de sus decisiones. Su salida del Edén simboliza el paso a la madurez, el inicio de una vida donde la conciencia y el esfuerzo constante se convierten en sus maestros. Adán y Eva han perdido la protección y la paz del paraíso, pero a cambio han ganado la oportunidad de aprender, de crecer, de transformarse. Ahora comprenden que cada decisión tiene un eco, que la libertad sin conciencia es una trampa, y que la verdadera fuerza reside en asumir las consecuencias de sus actos. Mientras cruzan la entrada del Edén, saben que este es solo el comienzo de una nueva realidad, una en la que deberán forjarse en el aprendizaje y la responsabilidad. La caída no es el final, es el inicio de una vida en la que su conciencia, aunque dolorosa, será el faro que guiará sus pasos. Al cruzar las puertas del Edén, Adán y Eva dejan atrás la inocencia y comienzan un viaje de aprendizaje que, aunque difícil, será también una fuente de sabiduría. Su historia, contada a lo largo de generaciones, no es solo una antigua leyenda, es un reflejo de algo profundamente humano, algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, la responsabilidad que implica elegir. Este relato nos recuerda que, con cada decisión, grande o pequeña, estamos moldeando nuestro destino, y que cada elección trae consigo sus propias consecuencias. Adán y Eva aprendieron que la libertad sin conciencia puede llevarnos a resultados inesperados, que el deseo de explorar y experimentar también exige madurez y responsabilidad.
¿Cuántas veces en nuestra vida nos enfrentamos a decisiones que nos ofrecen promesas de cambio, pero que en el fondo requieren reflexión y un profundo sentido de responsabilidad? Este mito nos invita a recordar que detrás de cada impulso, de cada momento de tentación, está la oportunidad de elegir con sabiduría y conciencia. La lección que nos dejan Adán y Eva es clara: no podemos escapar de las consecuencias de nuestras elecciones, y es precisamente esa responsabilidad la que nos permite crecer. En su caída, ellos adquirieron el conocimiento del bien y del mal, un conocimiento que todos, en algún momento, encontramos en nuestras propias vidas. Ser conscientes de nuestras decisiones, comprender que cada acción tiene un impacto, no solo en nosotros, sino en quienes nos rodean, es el verdadero poder que obtenemos cuando elegimos con responsabilidad. Así, esta historia nos invita a vivir con la conciencia plena de que nuestras elecciones no son solo actos aislados, son los cimientos de la vida que construimos día a día. Tomar decisiones con responsabilidad es aceptar que la libertad no es un derecho absoluto, sino una habilidad que debemos aprender a ejercer con respeto y sabiduría. La caída de Adán y Eva nos recuerda que todos, en algún momento, enfrentamos nuestros propios árboles prohibidos, nuestras propias decisiones difíciles, y que elegir conscientemente es el primer paso hacia una vida plena y auténtica. Que esta historia nos inspire a ser cuidadosos con cada elección, a entender que ser libres implica, sobre todo, ser responsables. Al final, Adán y Eva nos muestran que, aunque perdieron el paraíso, encontraron algo invaluable: el camino del aprendizaje y la oportunidad de construir, con cada paso, un sentido profundo de conciencia y responsabilidad.